Hola, vamos a continuar con el ejercicio anterior en donde llevamos a cabo la georreferenciación de un archivo raster, de una fotografía aérea en el caso particular. Ahora vamos a ver cómo digitalizar, es decir, cómo crear nuevas capas vectoriales a partir de un mapa de referencia. La digitalización, por tanto, es el proceso de convertir información espacial de un formato analógico como un mapa de papel, una fotografía aérea no georreferenciada, a un formato digital que pueda ser procesado y analizado por sistemas de información geográfica u otras herramientas similares. Es decir, que a partir de la imagen que georreferenciamos en el video anterior, vamos a obtener una capa vectorial con los rasgos que querramos digitalizar. Este tema corresponde a la asignatura AFDIA 124, Sistemas de Información Geográfica de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Y está incluido en la unidad 3, que son las herramientas básicas para la edición de datos geoespaciales. Comenzamos. Hola, vamos a partir desde el ejercicio anterior, en donde georreferenciamos una fotografía aérea, es decir, le asignamos un sistema de coordenadas de referencia y la ubicamos de la mejor forma en el espacio. Entonces, partiendo de esa última imagen que ya está georreferenciada, nosotros vamos a digitalizar. Es decir, vamos a construir datos vectoriales a partir de una capa de referencia. He abierto una sesión de QGIS en donde veo mis archivos más recientes, mis proyectos más recientes. Aquí está el último que utilicé. Así que simplemente le voy a dar doble clic. Si no les aparece, pues habría que buscarlo desde las opciones para abrir proyectos. Entonces, ahí está mi proyecto de QGIS y ustedes pueden ver que tengo la capa de Google Satellite, que es una capa de internet, y esta que dice ucromodified, que es un archivo que tengo en mi disco duro, extensión .tif. Bien, sobre este último que dice ucromodified, es desde donde voy a digitalizar estos edificios que aparecen en la imagen. Una de las primeras cosas que se hace cuando se van a digitalizar archivos vectoriales es mejorar el contraste visual en la imagen. Para eso vamos a entrar a las propiedades de este archivo. Ya saben que doble clic o botón derecho del mouse, propiedades, entramos a las propiedades de ese archivo. Y en la pestaña de simbología nosotros podemos modificar las propiedades de esta imagen. Hemos hasta ahora trabajado con archivos raster de una sola banda, es decir, con una sola capa de valores. Sin embargo, este archivo, esta imagen, está compuesta por tres canales de color: el R rojo, el verde y el azul, el RGB. Es por eso que nos dice aquí tipo de renderizador color de multibanda, y tiene tres bandas: la roja, la verde y la azul. Bien, entonces entramos a la simbología de esa capa. Nosotros vamos a mejorar su contraste cambiando estos valores de brillo, contraste y saturación. Por ejemplo, podemos aumentar un poco el contraste. Si le damos a aplicar, vamos a ver cómo se va modificando la visualización de esa imagen. Pongamos un contraste de 10 y el brillo lo podemos reducir para hacer la imagen más oscura, o lo podemos aumentar para hacer la imagen
más clara en términos generales. Vamos a ponerle entonces un valor de menos 10. Fíjense cuál es la expresión ahora o los colores que adquiere la imagen con respecto a los que tenía antes. Si doy clic aquí en restablecer, van ustedes a ver cómo se veía antes la imagen. Voy a aplicar. Es una imagen con menor contraste visual. Incluso puedo aumentar aquí el contraste y reducir el brillo. Aplicar. Y este es el resultado. Bien, entonces vamos a poner el contraste en 15 y el brillo en menos 15, para resaltar los edificios que estoy viendo aquí. Y entonces sí, vamos a empezar la digitalización de los mismos. Vamos a empezar con los que están aquí al sur, abajo al sur. Voy a empezar con estos de aquí, que son prácticamente unos rectángulos muy sencillos de dibujar. Y ahora, ¿cómo voy a crear nuevas capas? Bueno, para eso en el menú de capa hay un submenú que dice crear capa. Pueden ver que hay varios tipos de archivos vectoriales que puedo crear. Archivos GeoPackage, que ya hemos usado, archivos Shape, archivos de Spatial Light, que es una especie de base de datos, archivos temporales, archivos de intercambio para datos GPS, etc. Nosotros vamos a preferir, siempre que creemos capas nuevas, utilizar cualquiera de estos dos, ya sea el archivo Shapefile o el archivo GeoPackage. Y de entre ellos dos, vamos a procurar usar este que se llama GeoPackage. Recuerden que si creamos un archivo GeoPackage, estará almacenado en un único archivo en mi disco duro, a diferencia de los shapefiles que crean varios archivos para una sola capa. Entonces, de nuevo, entro al menú capa, crear capa, y le doy nueva capa GeoPackage. Me aparece esta ventana de aquí. Me pregunta el nombre de la base de datos. Vamos a dar clic en estos tres puntitos que dicen explorar y vamos a localizar la carpeta donde está la imagen que hemos estado trabajando, la carpeta UCRO la llame yo, y ahí le voy a poner el nombre de la capa, edificios UCRO. Edificios UCRO, y le doy guardar. Después me pregunta el nombre de la tabla. Por defecto me pone el mismo nombre del archivo, pero recuerden que un archivo GeoPackage puede tener dentro de él varias capas de datos, es decir, varias tablas. Vamos a dejarlo así por el momento. Solo va a contener esta capa de los edificios. Después me pregunta el tipo de geometría. El tipo de geometría recuerden que hay tres figuras principales para los datos vectoriales: puntos, líneas y polígonos, de los que se derivan todos los que aparecen más hacia abajo en esta lista. Pero nosotros vamos a utilizar en este caso polígonos. Finalmente vamos a dibujar o vamos a revisar que nuestro sistema de proyección sea UTM zona 16. Damos clic aquí y vemos si está en esta lista. Si no llegara a estar en esta lista, damos clic en este botón de aquí y escribimos en filtrar 32616, que es el código EPSG para esa proyección. Si aparece en los usados recientemente, damos clic, y si no, aquí abajo debe de aparecernos y lo seleccionamos. Es lo mismo. Damos a aceptar. Y después me pregunta cuáles son los campos que va a tener este archivo nuevo que estoy creando. Bueno, pues vamos a ponerle dos campos. Uno que se va a llamar nombre, el nombre del edificio. Después me va a preguntar el texto o cadena. Más bien el tipo de archivo.
si va a ser de texto, de número, de fecha, etc. Aquí, como va a ser un nombre, el nombre del edificio, dejaremos texto. Longitud máxima, ¿cuántas letras puede tener el nombre? Pongámosle 50 letras o 50 caracteres, porque los espacios también cuentan como uno más. Y le damos añadir a la lista de campos. Entonces se agrega en esta parte de abajo. Agreguemos un campo nuevo que se llame superficie. Este, por supuesto, tendrá que ser de tipo decimal. Ahí ya no hay longitud. Solamente es el nombre, superficie, y tiene que ser decimal, es decir, numérico con punto decimal. Le damos añadir a la lista de campos y nos aparece aquí abajo. Podemos agregar tantos campos como queramos. Podemos agregar el responsable del lugar, el número de teléfono, la capacidad, si es un refugio, si puede ser un refugio para huracanes o no, etcétera, etcétera. El atributo que se nos ocurra. En este caso agregaremos estos dos nada más y le damos a aceptar. Y bien, ya aparece aquí mi capa edificios. Ya la creé, ya existe esa capa, pero por supuesto está vacía. Si abro su tabla de atributos, no va a contener nada porque está vacía. No hemos dibujado nada. Bien, ¿cómo vamos a crear rasgos aquí? Pues es muy sencillo. Iremos de lo más fácil a lo más complejo. Aquí arriba, en este botón que se llama conmutar edición, nosotros vamos a poder acceder a las opciones de digitalización. Si yo activo este botón, ustedes van a ver que algunas herramientas ya se pueden utilizar. Conmutar edición significa darle permisos para poder dibujar. Una vez que le doy conmutar edición, que activo este botón, ya puedo utilizar esta herramienta que se llama añadir polígono. Añadir polígono es muy sencilla. Nos cambia el cursor, si ustedes ven ahí mi cursor, y nos permite dibujar. Dibujar a través de dando clics en los vértices de un elemento. Por ejemplo, este edificio tendría una esquina aquí. Suelto el botón del mouse, le doy otro clic aquí, un clic más aquí, otro aquí y otro aquí. Ahora, para terminar de dibujar este polígono, simplemente doy botón derecho del mouse y me aparece esta ventana con los campos que yo puse y con uno que se genera de manera automática. En este punto, si nosotros sabemos el nombre del edificio, lo podemos escribir. Este edificio, por ejemplo, corresponde a las aulas magnas. ¿Qué superficie? No la sé, pero recuerden que eso lo podemos calcular utilizando una función de la calculadora de campos. De todas maneras lo haremos cuando hayamos terminado de dibujar los edificios. Damos a aceptar y ya está creado ahí mi primer rasgo. De hecho, ahora si abro la tabla de atributos, aparecerá ese primer rasgo. Bien, esa es la forma de dibujar edificios o más bien rasgos sencillos como estos de aquí. Pero después podemos tener complicaciones como la de este edificio. Este edificio tiene una parte abierta en la mitad. ¿Cómo dibujamos eso? Bueno, eso se los voy a mostrar con las herramientas de digitalización avanzada. Muy bien, entonces revisemos las herramientas de digitalización avanzada. Por el momento no aparecen en nuestro proyecto de QGIS, hay que activarlas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con botón derecho del mouse sobre esta zona de botones, desplegamos este menú donde están
tanto las barras de herramientas que no están activas como las que sí lo están y los paneles. Vamos entonces a activar una barra de herramientas que se llama digitalización avanzada. Esta es la barra de herramientas de digitalización avanzada. Tiene varias opciones para crear nuevos polígonos. Una de ellas es añadir un anillo, es decir, añadir una parte hueca, digamos, a un polígono. Podemos redimensionar o simplificar, rotar un objeto, mover un objeto, etcétera. Hay varias herramientas. Para este caso, para este edificio, vamos a utilizar la de añadir un anillo. Para ello, el primer paso es dibujar un nuevo polígono. Entonces, añadimos un polígono con el contorno de este edificio. Aprovecho para mostrarles esto que se está viendo aquí. Estas X en color verde significan que hay vértices que están montados, que hay líneas que están montadas una sobre de otra, como se ve aquí, ¿no? Este error va a desaparecer ahora que terminemos nuestro polígono. Continúo dibujando las esquinas con clics del mouse. Terminé, y ahora para terminar o para cerrar este polígono, terminar la digitalización, voy a dar botón derecho del mouse. Me aparece esta ventana que ya habíamos visto en el caso anterior, y aquí, si ya tenemos el nombre de ese edificio, lo escribimos. Si no, lo podemos dejar en blanco y más adelante en la tabla de atributos modificarlo. En este caso le vamos a poner DCIT. Este es el edificio de la DCIT. Le doy a aceptar. Pues este edificio va a aparecer completo porque no le hemos agregado ese anillo. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Activamos la herramienta de añadir un anillo, pero no alcanzamos a ver dónde se encuentran los vértices de ese anillo. Entonces vamos a apagar la capa. Tiene que estar seleccionada, solamente la estamos apagando, es decir, la estamos haciendo no visible. Y ahora sí, dibujamos esos vértices. De nueva cuenta, con el botón derecho del mouse terminamos esa edición. No nos va a aparecer ninguna ventana porque no estamos creando un nuevo polígono. Estamos editando uno que ya habíamos hecho. Ahora sí encendemos la capa y vamos a encontrar que ese rasgo, este edificio ya está correctamente digitalizado. Para corroborar esto, puedo ir a la tabla de atributos y debo de encontrar dos filas. El primer edificio que digitalicé, que es este de aquí, y el que acabo de hacer, que es este otro. Son los dos edificios que he digitalizado. Cierro la tabla de atributos y podemos hacer esto otro. Vamos a digitalizar este edificio que es la biblioteca de la universidad. Voy a hacerlo así para mostrarles una nueva herramienta. Voy a digitalizar esta zona de allí. Botón derecho. Y esta es la biblioteca UCRO. Le doy a aceptar. Pero nos falta esta parte de atrás. Bueno, pues entonces voy a digitalizarla de esta manera. Aquí hay que agregar varios vértices por esta curvatura que se tiene.
voy a cuidar que el siguiente vértice que digitalice esté dentro del polígono que dibujé anteriormente, de esta manera. Pueden exagerarlo, no hay ningún problema. Aquí el otro, y aquí está la pared posterior. Botón derecho, y aquí no le ponemos nada por el momento. Van a ver qué sucede. Le doy a aceptar. Y entonces ahí tenemos dos polígonos digitalizados, pero montados uno sobre otro. Así como hay una herramienta para generar anillos, también hay herramientas para fundir o para unir dos polígonos. Con esta herramienta, que es la de selección, dibujo un cuadro donde estén dentro los dos polígonos, es decir, hago una selección de ambos. Y fíjense en este botón de aquí que dice combinar objetos espaciales. Eso los va a convertir en un solo polígono. Le doy clic ahí y me pregunta en esta ventana cómo quiero que se denomine ese nuevo objeto espacial. Entonces voy a seleccionar la opción de combinar y le doy a aceptar y vemos qué sucede. ¿Se dan cuenta? Ya solamente es un solo polígono, es uno solo. Para corroborarlo de nueva cuenta, vamos a la tabla de atributos y ya tenemos el edificio de la biblioteca como un solo rasgo. Tomó el nombre del anterior polígono que había digitalizado. Y bueno, de esa manera entonces vamos a digitalizar todos los polígonos que están, todos los edificios que están en esta fotografía de la universidad, para posteriormente calcular su superficie. Voy a pausar el video mientras digitalizamos los demás edificios y cuando hayamos terminado continuamos. Bien, pues yo ya he terminado de digitalizar los polígonos de los edificios que aparecen en la fotografía. Y ahora quiero mostrarles cómo modificar estas digitalizaciones a partir de sus vértices. Si ustedes se fijaron, aquí al lado de la herramienta de añadir polígono hay una herramienta que se llama herramienta de vértices. Cuando yo dibujo un polígono, estoy dibujando aquí uno cualquiera, y alguno de sus vértices no está en la ubicación adecuada, yo puedo seleccionar esta herramienta y al poner mi cursor sobre cualquiera de los polígonos que digitalicé van a aparecer sus vértices. Aparecen con este circulito en color rojo. Y si se fijan, una vez que me ubico sobre el vértice, este círculo queda un poco más grande. Bueno, pues esa herramienta me sirve para, con el mouse, dar un clic y mover el vértice. Con un clic suelto el mouse, suelto el botón del mouse, lo ubico y para ponerlo en la ubicación correcta, otro clic y ya queda ahí ubicado. Pueden presentarse otra serie de situaciones. Una de ellas es que me haya faltado añadir un vértice o que haya añadido un vértice de más o varios. Entonces voy a borrar este polígono. Cuando estamos en modo edición, seleccionamos un polígono y con la tecla suprimir podemos borrar ese objeto. Bien, voy a dibujar uno nuevo. Y por ejemplo, si quisiera dibujar este cuadrado de vegetación, y hago lo siguiente: botón derecho para terminar. Me faltó este vértice. ¿Cómo lo agrego? No tengo que borrar y volver a crear otro polígono. Simplemente uso la herramienta de vértices y sobre alguna línea de las que están dibujadas, preferentemente la que está más cerca del vértice, doy doble clic sobre la línea, doble clic
y aparece un nuevo vértice. Este nuevo vértice lo ubico en el lugar que quiero. Puedo añadir tantos vértices como yo quiera en cada línea. ¿Sí? Y ahora dibujé vértices de más. ¿Cómo los elimino? Con la misma herramienta voy a hacer una selección. Por ejemplo, si quisiera eliminar este y este vértice, hago una selección dejando apretado el botón del mouse de esos dos vértices. Aparecen en color azul y con la tecla suprimir también borro esos vértices que dibujé de más. Estoy borrando los vértices que dibujé de más. Y ahí ya tengo el polígono original. Bien, esa es la manera entonces de modificar, agregar o eliminar vértices con la herramienta que está aquí, herramienta de vértices. Para eliminar un objeto completo con la herramienta de selección, selecciono el polígono y le doy suprimir. Bien, ya terminé de dibujar entonces mi capa, mis polígonos. Ahora lo que resta es guardar esta edición. Si ustedes se fijan aquí en el panel de capas, la capa tiene como un lapicito dibujado, eso significa que está en edición. Vamos a utilizar este botón que dice guardar cambios en la capa. Y entonces mis datos ya están guardados, pero seguimos en modo edición. Hay que quitar el modo edición, aquí donde dice conmutar modo edición, y de esta manera ya no puedo borrar elementos ni agregar nuevos. Se desactivan estas herramientas. Bien, ahora desde la tabla de atributos de esa misma capa vamos a calcular la superficie. Esto ustedes ya lo han hecho en otros ejercicios, es muy sencillo. Vamos a utilizar la calculadora de campos y vamos a actualizar el campo superficie, que es el que dijimos al inicio que se iba a crear. Vamos a actualizar superficie y recuerden que hay un comando que se llama área con un signo de moneda aquí al inicio, de pesos o de dólares, y le damos signo de pesos, área, y le damos a aceptar, y ahí ya aparece el área de esos polígonos en metros cuadrados. Muy bien, pues ya terminamos este ejercicio. Lo único que nos queda por hacer es la composición cartográfica. Voy a cerrar la tabla de atributos y voy a de una vez desactivar el modo edición. Cuando modificamos la tabla de atributos se vuelve a activar este modo. Entonces, para guardar esos cambios, de nuevo desactivamos el modo edición y le decimos que queremos guardar los cambios. Aprovecho para guardar el proyecto. Y ahora vamos a empezar a trabajar en la composición cartográfica. Algo que podemos hacer es señalar, por ejemplo, el nombre de los edificios. Eso puede ser a través del uso de etiquetas. Doble clic sobre la capa, aparecen sus propiedades y en la pestaña etiquetas voy a usar etiquetas sencillas y el valor de esa etiqueta va a ser el nombre. Aquí recuerden, ustedes pueden modificar el texto, el color, el tamaño, la tipografía, etcétera, y algunas otras opciones. Yo simplemente voy a dar clic aquí donde dice dibujar buffer para que vean qué es lo que sucede. Ahí aparecen los nombres que yo le puse a esos edificios. Algunos nombres no los conozco, les puse aulas así nada más. Si ustedes no conocen
los nombres de esos edificios pueden hacer lo mismo que yo. Si los conocen, pues agréguenlos. Si no, pueden tomar como referencia este que estoy poniendo. Podemos utilizar una mejor simbología, una simbología más agradable. Puede ser, no sé, por ejemplo, vamos a probar con esta, a ver qué tal se ve. Eso lo dejo a su criterio. Y ahora sí, vamos aquí a proyecto, nueva composición de impresión. Y le decimos mapa UCRO. Le damos a aceptar. Recuerden que hemos estado trabajando en hojas doble carta, así que una de las primeras cosas por hacer es cambiar el tamaño de la hoja. Doble carta o A3 es muy parecido, le damos A3. Seleccionamos este botón para que nos muestre toda la hoja. Y ahora sí agregamos nuestro mapa. Ahí está nuestro mapa de edificios de la universidad. Bien, aquí falta agregar los elementos que ustedes ya conocen, que son el título, la leyenda, la flecha de norte, la escala, y finalmente la fuente y el sistema, la fuente de los datos y el sistema de proyección. La fuente de los datos, pues en este caso, para digitalizar los edificios utilizamos una fotografía aérea de 2015. Y como sistema de proyección o como sistema de coordenadas, recuerden que los datos dijimos que estaban en UTM zona 16. Entonces les dejo esta parte a ustedes. Hagan el mejor mapa que puedan construir. Y esta va a ser su última actividad.